Graciela, yo había preparado una presentación, pero ya vi que al inicio de tu charla estaba puesto todos tus antecedentes importantes, o los más destacados, así que bueno, esa parte la voy a obviar. Y voy a agradecerte mucho, me encantó toda tu charla, le voy a guardar el video para pasárselo después a mis alumnos, porque bueno, el eje de nuestra materia es la ley de salud mental, insistimos mucho con eso. Pero bueno, había algunos puntos que yo quería preguntarte a partir de la charla. Vos hablaste de una transformación del sistema, me pareció globalizador e importante, ¿no es cierto? ¿Qué ves vos que estás en este momento en el órgano de revisión y estás en Buenos Aires, donde atiende Dios, digamos? No, en salud mental no. Bueno, ¿qué cosas vos pensás que se pueden hacer, o que se están haciendo, digo, por lo menos para tener alguna esperanza de que las cosas cambien, ¿no? Bueno, una pregunta, la pregunta del millón, una pregunta bien difícil porque en realidad es complicado y depende mucho desde qué lugar uno se pare. En realidad, si uno le pregunta a un usuario o un familiar qué cosas están haciendo, cuando a lo mejor a ese usuario o a esa persona usuaria o familiar no se le presentan todas las opciones que la ley de salud mental postula, justamente todas las respuestas alternativas y sustitutivas al sistema tradicional, y no se le presentan esas opciones, uno diría, está pasando bien poco, estamos pudiendo hacer bien poco, estamos implementando poco, no solo la ley de salud mental, sino toda la vasta documentación que un poco hablaba en el video de salud mental y derechos, bueno, ¿no? Desde la Declaración de Caracas en adelante, y todas las convenciones y todos los estándares actuales que hablan de una respuesta diferente al padecimiento mental. Pero de todas maneras, no podemos dejar de reconocer que a pesar de que no se han habilitado, ¿sí? Bueno, esperamos. Ok, Graciela. Bien, sí, decía, a pesar de que no se han habilitado internaciones en hospitales generales, que no se han habilitado dispositivos intermedios, cooperativas de trabajo, casas de medio camino, intervenciones comunitarias, domiciliarias, estas cuestiones un poco que yo intentaba, bueno, transmitir, el abordaje territorial, que es fundamental para cualquier perspectiva comunitaria, de salud mental comunitaria, de desinstitucionalización. A pesar de que todavía falta tanto para eso, uno diría que ya la idea de que el encierro cura, de que la exclusión cura, que una persona puede vivir, justamente vos hablabas de mi tarea en el órgano de revisión, hoy estaba analizando un informe de una evaluación de una persona, 40 años internada, 50 años internada, digo en las grandes mega instituciones del país, o sea, realmente esto ya no está legitimado. Por las mismas personas que dirigen los hospitales psiquiátricos o los trabajadores, que yo diría que cuando a veces uno habla de estas transformaciones y de sustituir, muchas veces los trabajadores se sienten obviamente, ¿no? Afectados porque es su lugar donde ponen su compromiso, donde ponen su pasión. No estamos hablando de ellos cuando decimos hay que transformar el sistema, estamos hablando
de una inercia institucional, de una institución que no da las respuestas que requerimos en esta época, y que son, bueno, de la eficacia, que son otro tipo de sistemas, como decíamos, apoyados en la comunidad. Entonces, que no esté ya naturalizada esta perspectiva, que una persona pueda vivir en un hospital, que consideremos que es improcedente que una persona por un padecimiento ingrese a una institución y se quede a vivir toda la vida, o entre y salga en esta puerta giratoria, como se usa llamar este fenómeno de reinternaciones permanentes, que por supuesto interfiere en el desarrollo de un empleo, de una familia, bueno, de las oportunidades que tenemos que tener las personas. Que esto ya no esté legitimado es un paso muy grande, y de esto tiene mucho que ver la Ley de Salud Mental y toda esa gran plataforma de documentos, de convenciones, de acuerdos internacionales en los cuales la ley se apoya. O sea, no es que la ley, ¿no? A ver, algunos piensan, bueno, se acaba la ley. No, no se acaba. La Argentina ha firmado tratados internacionales, acuerdos, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Consenso de Panamá, que son vinculantes. Quiere decir que tenemos la responsabilidad de cumplimentar esos otros acuerdos más allá de la ley. Pero la ley, viene justamente a reflejar esta transformación de la época, en donde ya la exclusión y la vida en un hospital psiquiátrico no es legítima. Y eso es un avance muy importante. Sí. Así como el desarrollo de los organismos de defensa y control de las internaciones, o sea, el tema de los organismos de revisión, de los abogados, de las unidades de abogados, de los letrados, que figuran en la ley como una defensa de aquellas personas con una internación involuntaria, pero también los organismos de derechos de todo tipo que están de alguna manera evaluando el control de legalidad de las internaciones, o sea, que una persona es internada realmente porque tiene criterio de internación, no que es internada porque su familia la puso ahí y se fue, porque no tiene dónde estar, porque estaba en situación de calle y entonces pasa al hospital psiquiátrico. O sea, una persona tiene que estar internada cuando tiene un criterio verdaderamente de que va a estar mejor en su internación que en cualquier otro lugar, que en cualquier otro lugar no podría acceder a un tratamiento intensivo, como debiera ser una internación. No queremos internaciones para que la gente esté toda la vida. Esa fue la función social que le atribuyeron al hospital psiquiátrico, ¿no? Y es difícil de remontar, ¿no? Sacarse de encima al problemático, ¿no? Exactamente, una función más de control, independientemente que nadie puede negar que cumple una función social, porque una persona que no tiene tratamiento, comida, vivienda, empleo ni nada, bueno, en el hospital psiquiátrico tiene comida, tiene techo, pero, a ver, esto no puede resolverse con la institucionalización. Por eso decimos, se tiene que resolver con un sistema de salud mental lo suficientemente intersectorial y participativo como para que esa persona, además de un tratamiento de salud mental, acceda a estas otras necesidades que no las puede cubrir una estancia hospitalaria. No las debe cubrir, no las debe cubrir. Es ilegítimo que una persona siga internada y viva su vida en un hospital porque no tiene acceso a la cobertura de necesidades básicas. Claro. Entonces, con la ley viene a actualizar toda esta base de documentación internacional de salud mental y derechos, y la viene a hacer ley de país, y eso es importantísimo.
Y por supuesto que la ley, porque en estos días, o sea, siempre hay situaciones que se generan en la sociedad, como ha pasado con episodios de violencia entre personas por la ley. En realidad, la ley no prohíbe la internación en absoluto, Esa es una gran confusión. ni deja en manos del usuario la internación. Esto también es una tergiversación, porque una persona usuaria, si está en situación de crisis, en ese momento no tiene la capacidad de dimensionar si puede o no puede ser internada. Hay un equipo profesional que dictaminará si la persona requiere en salvaguarda de su vida y su salud, si necesita ser internada. Con lo cual, todo esto que dicen los medios que, bueno, que las personas que están en crisis por la calle y hacen actos de violencia es por la ley de salud mental, obviamente que esto es algo tergiversado de la realidad y responde a intereses creados o a ignorancia. Tal cual. Yo quería comentarte, ¿no es cierto? Porque vos también hablaste como otra de las herramientas, ¿no? Lo que tiene que ver con la formación. Una, la formación de los profesionales que ya están ejerciendo, y la otra es la formación que tienen en la facultad, ¿no? Que es un poco el campo en el cual nosotros estamos trabajando en la universidad, ¿no? Que yo siempre les digo que no solo es cambiar las prácticas, pero las prácticas también hay que aprender todas esas que vos comentabas, ¿no es cierto? Todos estos dispositivos y prácticas nuevas, pero también maneras de pensar, ¿no? Teorías, como pasó, qué sé yo, con la homosexualidad, que era visto como una patología y después, ¿no? Tenemos que revisar las teorías. Yo tuve oportunidad de participar como representante de mi facultad cuando trabajamos en las recomendaciones, ¿no es cierto? En Buenos Aires, que tuvimos una jornada. A partir de ahí, bueno, yo empecé un trabajo de difusión en los colegas y después hicimos nuestra investigación anterior, fue acerca del conocimiento de la ley mental que tenían los docentes de nuestra facultad y los estudiantes, ¿no? Y ahora estamos trabajando con un instrumento que mide estigmatización de los pacientes con trastornos mentales graves, también en docentes y en alumnos, que, digamos, si bien son investigaciones para recoger datos, pero producen, ¿no es cierto?, una inquietud en las personas entrevistadas para informarse más sobre eso, ¿no? Pero creo que sería muy importante, como trabajamos la otra vez, no sé qué pasó con los otros, porque los que estuvimos convocados para hacer esos lineamientos en base a las recomendaciones, eran los de la Facultad de Derecho, de Trabajo Social, de Medicina, de Enfermería y los psicólogos, ¿no? Y eso debería continuarse, ver qué pasó, evaluar en las otras facultades, ¿no es cierto?, que aportan, digamos, a estos cambios, ¿no?, que necesitamos. Sí, sí. No sé qué pensás vos. No, creo que es fantástico porque justamente por algo tanto la ley como todos los estándares hablan de lo que es el trabajo intersectorial, ¿no? Es imposible la unidisciplina o la bidisciplina, o sea que hay que trascender lo que acá estamos psiquiatra y psicóloga, ¿no? Pero es importante que nosotras mismas justamente podamos hablar de la necesidad de recursos interdisciplinarios y de recursos no convencionales también, porque, creemos que esta es una llave también para posibilitar que las personas estén acompañadas, estén en sus domicilios, que reciban visitas domiciliarias, o sea, que haya recursos también entrenados en lo que es la dimensión comunitaria y domiciliaria. Así que me parece perfecto. Bueno, de hecho, también los abogados, como vos decías, obviamente ahora son parte también estructurante por toda la necesidad, toda
lo que ha sido la permanente fusión de lo jurídico y lo sanitario. Claro. Que de una manera hay que, no solamente hay que transformar la formación del campo de la salud mental, del campo sanitario, del psicológico, psiquiátrico, sino de todas las especialidades adyacentes, de lo jurídico, por supuesto, porque los abogados también tienen una formación, justamente han tenido una formación tradicional tutelar, en donde, ¿no?, como un equivalente a la institucionalización, la tutela. Entonces, desde esa perspectiva, han también dictaminado que las personas son incapaces, que no pueden. Acá están, no sé si están preguntando algo. Ahí aparece, sí, vamos a... Yo no veo mucho, ¿Qué pero rol? bueno. Dice, a ver, ahí la veo. ¿Qué rol creen que cumplen los medios en la desmanicomialización? Lo pregunto a raíz de la nota escandalosa de Infobae sobre la ley de salud mental. Justamente, ¿quién es? ¿Cómo se llama o él o la? De Florencia Di Cristófaro. Florencia, muy buena tu pregunta y muy oportuna, porque justamente conversábamos con Ángela, que también ahora aparece otro episodio de una persona que con cuchillos, bueno, también hizo también un acto de violencia, y enseguida se adjudica que el problema es la ley de salud mental. Con lo cual te diría que el rol es fundamental, el rol de los medios. Es otro actor más, justo estábamos dialogando con Ángela. Angélica, perdón, con Angélica estábamos dialogando acerca de lo que es la necesidad de la intersectorialidad. Y como parte de la intersectorialidad, además de los profesionales sí, tiene que haber otros recursos, dentro de ellos los periodistas, ¿no? Hablábamos recién de los abogados, los periodistas y todo lo que es los medios de difusión como un sector fundamental, porque estábamos hablando justamente de las representaciones sociales, y los medios hacen a la construcción de ideas, de conceptos, bueno, de lo que es el padecimiento mental, si es peligroso, si es irrecuperable, bueno, toda esta cascada de percepciones negativas que tiene la comunidad se construyen, y uno de los principales productores de esta construcción son los medios. Entonces creo que es fundamental que los medios estén trabajados. Yo recuerdo, antes de mi trabajo actual en el órgano de revisión, estaba en la Dirección Nacional entre el 2010 y 2012, aproximadamente 2013. Entre el 2010 y 2013, un trabajo, en ese momento hubo una situación de oleadas de suicidios, sobre todo adolescentes, y un trabajo fundamental fue con los medios. O sea, nosotros hacíamos un trabajo en las provincias, desde la Dirección Nacional de ese momento, hacíamos un trabajo en las provincias, en el país, trabajando justamente la temática del suicidio, y uno de los actores fundamentales eran los medios. Porque los medios, ¿qué hacían? Hacían un trabajo de reproducción de la estimulación suicida, mostraban, por ejemplo, los instrumentos donde las personas, con las cuales las personas habían cometido intentos de suicidio, las sogas, el revólver, o sea, todos estos elementos son estimuladores de la reproducción. Y bueno, y entonces tuvimos que hacer talleres muy, muy continuos para que cambiaran justamente como el discurso. Bueno, ahora lo mismo, ahora habría que iniciar una campaña en contrario de este amarillismo, porque justamente se utiliza la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, para intereses creados, ya sea para vender más, ya sea para intereses de corporaciones que tienen interés en que, bueno, estos proyectos
que son proyectos de Estado, proyectos públicos, proyectos que cuestionan la institucionalización, caigan. Entonces, bueno, los medios son un instrumento, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Que pueden producir y construir opinión. Opinión y representación, percepción de lo que es el padecimiento mental. Ustedes saben que en principio, si uno va a tasas de violencia de personas con padecimientos, es mucho mayor, de personas diagnosticadas con padecimientos severos, es mucho mayor la tasa de esas violencias dentro de las instituciones psiquiátricas que por fuera. Esa es una. Y la otra, que si uno va a las tasas de violencia, las personas con padecimiento mental tienen tasas de violencia muy inferior a la población general. Con lo cual, de personas no diagnosticadas, digamos, para hablarlo de alguna forma más clara. Entonces, en realidad esto creo que tiene que ver con una especulación y con ignorancia también, con falta de información de los medios acerca de la ley de salud mental y acerca de lo que son los procesos de padecimiento mental y lo que es el campo de la salud mental. Porque en realidad decir que una persona cometió un acto de violencia por la ley de salud mental es como que no hay conexión. La ley de salud mental no prohíbe la internación, ni deja, como decíamos antes en la conversación con Angélica, no deja digamos, la responsabilidad en la persona, porque si la persona está en crisis, obviamente que en ese momento no puede tomar una decisión de autocuidado. Ahora, si la persona no está en crisis, bueno, sí hay recaudos, más allá de que la persona haya que escucharla, haya que escuchar su voz, su opinión, e incluirla en su estrategia en la medida de que la persona esté recuperada y tenga conciencia de situación como para poder justamente definir estas perspectivas, ¿no? Así que en todo de acuerdo con vos, Florencia, de que los medios tienen un lugar protagónico y que hay que trabajarlos y sacarlos de su ignorancia y por supuesto tomar con pinzas y saber bien ver cuando hay intereses creados detrás. Cuando no estamos pensando en la persona usuaria, sino en los intereses de, no sé, el dueño del medio o ciertas corporaciones que a veces sostienen determinadas propuestas por sus intereses personales. Le hago una pregunta a Pablo. ¿Estás conectado, Pablo? Bueno. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Hasta qué horario tenemos? Porque hay otra pregunta, pero una respuesta larga, por eso quiero saber hasta qué momento tenemos de disposición de este espacio. 5 o 10 minutos. Bueno, te leo, Graciela. Sí. Gabriela pregunta, cuando no hay políticas a favor de la ley de salud mental, en paralelo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera, que no acompañan con instituciones ajustadas a las necesidades de las personas, sean en situación de calle o violencia de género, ¿qué otra alternativa se puede promover como agentes de salud mental? ¿Cómo se llama? Gabriela. Gabriela, gracias por tu pregunta. Justamente, no sé, Angélica, si ¿prosigo? Sí, bueno, hasta que puedas. Bien, gracias por tu pregunta porque justamente tiene que ver con lo que trataba de transmitir como la desmanicomalización como sistema y que por supuesto, como parte de este sistema, la política es un componente fundamental, fundamental.
Pero como vos bien decís, a veces la política no acompaña, o a veces hay, también lo decía en el video, una formulación de la política, pero no una implementación. Una formulación de una política afín a una desinstitucionalización o a la ley, pero no la implementación. Entonces, los componentes del sistema es importante poder desarrollarlos a tope. Y acá voy con el tema de las universidades, porque la tengo a Angélica enfrente, y porque hay que hacer honor a que estamos en una universidad pudiendo hablar con esta soltura, con esta libertad y con todo este tiempo. Las universidades tienen un lugar protagónico en este momento, porque justamente son una reserva de cognición, de transformación, tienen que ser una reserva de transformación y de cambio. Porque justamente si todos nos formamos con una perspectiva afín a esto que estamos intercambiando, con una perspectiva de inclusión, con una perspectiva de habilitación de las personas con padecimiento mental en esta línea de que no son incapaces, que no son peligrosas. Y cuando digo esto, no lo digo solo como un enunciado de palabras. La formación en la universidad tiene que incrementarse, más allá de la cátedra de Angélica, que seguramente está desarrollada, pero digo, en general, porque yo estoy hablando, bueno, de la UBA, por ejemplo, que tengo un hijo psicólogo que se acaba de recibir, y en general las materias tienen muy poco de esta ideología y de esta, no solo ideología, de esta perspectiva atencional de la cual estamos hablando. Sí. Hay 1, 2 materias que hablan, o 3 de la ley o de la inclusión, pero que no están en conexión con la clínica. Entonces, es como si la clínica pudiera ser lacaniana, con todo respeto, porque, nadie dudaría de la sabiduría de Lacan y de Freud y todo lo que nos han aportado, como tampoco los grandes psiquiatras y los grandes descubrimientos de la medicación. O sea, miren, un modelo comunitario de atención es un modelo que incluyente de recursos. Todos los recursos sirven, pero tienen que estar subsumidos a una perspectiva vinculada a la inclusión de la persona en comunidad. Entonces, la formación, cuando hablamos justamente de la necesidad de dar un gran salto en la formación, es porque ¿cómo vamos a hablar de inclusión social si no hay materias de inclusión social? Si pensamos solamente que la inclusión es el ladrillo, por eso repetí muchas veces esto del ladrillo, cuando en realidad inclusión es una perspectiva de atención, es una finalidad de tratamiento, es parte de la clínica. No es que la clínica va por un lado y después viene la rehabilitación, o viene, eso es para los trabajadores sociales, eso es para los enfermeros. No, la clínica, desde el día 0, donde me enfrento con una persona usuaria, ese día estoy pensando en su contexto, en su entorno. Estoy pensando desde ese día, si interno a esa persona, cómo esa persona vuelve a la comunidad con la mejora de las condiciones preexistentes a las cuales ingresó. Y para eso tengo que trabajar en el barrio, en el domicilio, con la familia o los parientes o los afectos o la red, y si no tiene red tengo que construirla, y todo eso es inclusión. Y eso no se ve que se desarrolle en la formación. En la medida, no digo que no exista, digo que es una carencia en la medida que se tiene que desarrollar. Entonces, fíjense, la política no acompaña, la formación tiene que ser un reducto de resistencia y de cambio. La comunidad, las asociaciones civiles, la sociedad civil, las asociaciones de derechos, los usuarios y familiares,
¿Qué podemos hacer los agentes, los trabajadores de salud? Tenemos que nuclear a familiares y usuarios en asociaciones para que justamente sean otro eje de lucha y de pedido. En algunos países, los usuarios y familiares, bueno, son organizaciones que determinan mucho el derrotero de una política. Son parte de esto. Por supuesto que en los países que tienen un bajo ejercicio de derechos humanos, en general, y cuando hablo de derechos humanos, hablo de tener trabajo, de tener comida, de tener inclusión, etcétera, de toda la comunidad, de tener acceso a la salud. Cuando tenemos bajo ejercicio de derechos, bueno, obviamente que las personas con problemáticas de padecimiento mental y sus familiares no tienen un registro de que pueden y deben reclamar y ser parte de los tratamientos y opinar sobre los tratamientos. Ahí hay otro filón. Familiares y usuarios tienen que organizarse y tenemos que ayudarlos a organizarse, ¿sí? Las asociaciones profesionales es otro elemento cuando hablamos de la modalidad de abordaje, comunitaria o clínica. Las asociaciones de, bueno, las que haya, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que no todos los psiquiatras estamos en contra de la ley. Bueno, de hecho yo soy psiquiatra y grandes psiquiatras han sido punteros junto con, por supuesto, otros trabajadores de la salud mental de reformas. De hecho, bueno, Basaglia era un psiquiatra en Italia, o sea, una serie de psiquiatras han sido, junto con psicólogos, con enfermeros, con trabajadores sociales y con otros recursos de salud mental, Graciela, con familiares usuarios. Sí. Vamos cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Perfecto. Entonces, los componentes, si ustedes quieren, y en el caso de Gabriela, si vamos a dejar mi email, yo puedo seguir en comunicación con quien le interesa. Los otros componentes del sistema, además de la política, tienen que avanzar, bueno, las leyes por supuesto, ¿no? Tienen que avanzar como para justamente poder ser parte de los requerimientos también a la política. O sea, la política también es una construcción y depende mucho de los trabajadores también que demandemos otras formas y respuestas en salud mental. Y entre ellas, por supuesto, demandemos los presupuestos que tienen que ajustarse a la ley y que se tienen que descentralizar de las instituciones psiquiátricas. Pero dejo mi mail para que cualquier cosa, gracielanatela@yahoo.com.ar, ustedes me ponen su nombre, Congreso Córdoba, y seguimos la comunicación. Bueno, Graciela, un gustazo haberte encontrado en este espacio, aunque sea virtual. Totalmente. Espero que volvamos a encontrarnos cuando podamos circular más libremente. Totalmente. Mandale saludos a Hugo. Totalmente. Y te agradezco un montón. Yo a vos y a todos a las preguntas y a la gente que ha participado y sobre todo a los organizadores, como dije antes, Flavia Galaverna y todo el equipo, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta siempre. Sí, y fuerza, siempre. Que hay que cambiar mucho. Hay que cambiar mucho, sí. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.